En nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y amoroso Padre Celestial, es con gozo y con santidad y reverencia que venimos a tu casa este día para celebrar el día de la Ascensión, el día en que el Señor Jesús, Dios verdadero pero también verdadero hombre, se convirtió en el primer ser humano que entra en la gloria de Dios en el cuerpo de resurrección. Él es la primicia, pero no será el último. Y mientras celebramos su día y su exaltación, también anhelamos el día de nuestra ascensión para que podamos estar contigo en comunión eterna e imperturbable. Ese es el día que anhelamos. Ese es el día por el que trabajamos. Ese es el día por el que oramos, Padre Celestial. La posibilidad existe solo por tu amor por nosotros, solo por el sacrificio del Señor Jesucristo, solo por la actividad del Espíritu Santo. Y les agradecemos por eso. No queremos que la gracia que nos ha sido dada sea en vano, pero queremos asegurar nuestro llamado y elección. Padre, vivimos momentos difíciles y únicos, como bien sabes. Lo has permitido, pero aún tienes el control y todavía tienes la última palabra en todo. Y confiamos en ti. Por favor, consuela a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos. Por favor, está con los que están solos. Proporciona empleo a quienes están desempleados. Consuela a quienes se preocupan o están ansiosos por el futuro, ya sea que tengan sus estudios, si tendrán trabajos cuando terminen su educación. Todas las cosas que son parte del cuidado y las preocupaciones de la vida cotidiana. Pero ahora, Padre Celestial, por favor, dejemos eso de lado para que podamos concentrarnos y enfocarnos en tu palabra, que podamos ser cambiados por ella, que la absorbamos y que se convierta en parte de quienes somos, que estemos conectados con el apostolado, con el ministerio de nuestro apóstol mayor y Padre Celestial, por favor, provee para nosotros la paz del Señor Jesucristo. Esperamos escuchar las palabras de la absolución y saber que nuestros pecados son perdonados si hemos hecho el trabajo preparatorio necesario. Ahora, por favor, abre tu corazón para nosotros y bendícenos sin medida. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les deseo un bendecido día de ascensión y les traigo amor y saludos de nuestro apóstol de distrito. Nuestro versículo bíblico proviene del Nuevo Testamento, del libro de los Efesios, el primer capítulo, parte del versículo 18 y luego del 19 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pueden tomar asiento, por favor. Queridos hermanos y hermanas, este es un día santo para nosotros. Es el final de una era que celebramos hoy, con una nueva era que comenzará en solo unos días, el día de Pentecostés.
y porque es un día santo, tenemos una lectura bíblica que ahora escucharemos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber si los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Hermanos y hermanas, este día es el final de una era que comenzó cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y cuando decimos que Dios vino a la tierra, es posible que queramos minimizar lo grandioso que realmente fue. El apóstol Pablo en Filipenses, en el segundo capítulo, comenzando en el quinto versículo, escribe esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, está diciendo: así es como debemos ser nosotros también. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús no vino porque esperaba una recompensa de su Padre Celestial cuando regresara al cielo. Seguía siendo Dios. Cuando vino a la tierra, seguía siendo Dios.
Nunca perdió la esencia de Dios. Dios no cambia, pero a lo que sí renunció fueron a los privilegios asociados con ser Dios. Y vino en forma de siervo. Él vino en la forma de un hombre cuya misión es hacer la voluntad de otra persona. Y esa fue la voluntad de su Padre Celestial. Y vino porque amaba a su Padre y amaba a toda la humanidad. Y vino con una misión y vino con un propósito, y esa misión y propósito simplemente se dividieron en dos partes. La primera parte es revelar y mostrar la forma en que Dios realmente es para toda la humanidad. Y la segunda parte es llevar la salvación a toda la humanidad. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. Fue capaz de decirle a Felipe: cuando me viste, has visto al Padre, sabes cómo es realmente Dios. Juan en su primera carta dice que Dios es amor. Pablo, al escribir a los romanos en un solo capítulo, el capítulo 15, él describe a Dios como paciente, el Dios de la paciencia, el Dios del consuelo, el Dios de la esperanza, el Dios de la paz. Y vimos en los 3 años y medio de su ministerio lo que hizo, cómo tuvo compasión, cómo llegó a las almas, cómo se preocupaba por ellas, cómo las amaba y cómo estaba dispuesto a sacrificar su vida sin pecado en la cruz, de la manera más indigna y humillante, para pagar nuestros pecados, para que pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Y cuando regresó al cielo, entonces el apóstol continúa escribiendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y así es como está escrito aquí en Efesios, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. No hay poder, no hay principado, no hay dominio, no hay nombre, no hay nada que Él no sea más fuerte que ello. Y así, hermanos y hermanas, cuando vivimos este tiempo, sabemos quién está a cargo, sabemos quién tiene la última palabra, sabemos quién es el poder, sabemos quién es la autoridad. Y eso nos da consuelo y seguridad de que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y como nos dice nuestro versículo bíblico, cuando ascendió al cielo, esa fue la última vez que el Señor Jesucristo apareció en esta tierra. Hasta ahora, hay un día en que volverá. Y eso nos lleva a nuestro día de ascensión, porque es un día que vendrá cuando el Señor va a descender en una nube, y los que sean muertos en Cristo y los que estén vivos y preparados para su venida ascenderán con Él. El apóstol Pablo habla de eso en 1 Corintios, en el capítulo 15, comenzando alrededor del versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y esto es el punto. Cristo, las primicias.
Él ascendió en el día de ascensión. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ese es el día que estamos anhelando. Ese es el día al que Dios nos ha llamado para participar en él. En ese día. Y luego el apóstol continúa, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuál es el reino de Dios? Él está hablando ahora sobre el juicio final y el reino de Dios son todos aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo, que son verdaderos miembros de la iglesia de Cristo, los que han sido bautizados, y tal vez ellos no tendrán que ser bautizados en el milenario reino de paz, pero antes de eso sí, bautizados. Necesitan creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor, y deben seguirlo, y a sus enseñanzas, su evangelio y su doctrina, lo mejor que puedan. Aquellos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Ese es el día que esperamos. Esperamos el día en que venga el Señor Jesús y esperamos el día en que podamos ascender. Y como verdaderos hombres nunca seremos Dios, sino que como verdaderos hombres, verdadera humanidad, compartiremos la gloria de Dios. Ese es el día que anhelamos. Ese es el día que esperamos. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo ahora? Pablo dice que está sentado a la diestra de Dios. El Señor Jesús está haciendo ahora lo que hizo como cuando caminó sobre la tierra. Está cuidando a la humanidad. Está trabajando para su salvación. Está trabajando para la salvación de todos. ¿Cómo está trabajando? Está trabajando de la misma manera que trabajó cuando trabajó en la tierra. Él es compasivo. Él se preocupa, sufre con nosotros, comparte nuestras alegrías y comparte nuestras penas. Está muy bien descrito en Hechos, cuando el diácono Esteban testifica del Señor Jesucristo y está siendo apedreado hasta la muerte por ser considerado un hereje. Y dice en el 7º capítulo de Hechos, él dice en el 7º capítulo de Hechos, en el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Eso es algo interesante. Pablo dice que que ahora estaba diciendo que está a la diestra de Dios. Y debemos tener cuidado porque no podemos humanizar a Dios, debería decir. Pero veamos la imaginería. A veces hay una diferencia entre sentarse y estar de pie. Cuando estás sentado y sucede algo emocionante o importante, nos ponemos de pie. Y el Señor ve a Esteban siendo apedreado porque no se niega a retroceder en su testimonio del Señor Jesucristo. Y ahora Jesús se levanta. Es una imagen perfecta de alguien interesado y preocupado. Y cuando le dice al Señor, he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque sabía que el Señor Jesús estaba allí. Y hermanos y hermanas, lo que significa que el Señor sufre cuando sufrimos, especialmente cuando sufrimos porque estamos viviendo de acuerdo con su evangelio y de acuerdo con sus enseñanzas. Especialmente cuando profesamos su nombre, Él está allí con nosotros. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Siguiendo los pasos del Señor Jesús cuando colgó en la cruz. El Señor Jesús está dando paz. Él les dijo a sus discípulos todas las cosas que iban a suceder.
y dijo, en este mundo van a tener tribulación, pero tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. Él comparte con nosotros su paz. La escuchamos cada vez que escuchamos la absolución, después de que se proclaman las palabras de perdón. Luego viene esta expresión, la paz del resucitado, sea con vosotros, permanezca con vosotros, que quede con vosotros. El Señor quiere proporcionarnos su paz en nuestro camino de regreso a casa. El Señor nos conoce y sabe cuándo nos cansamos. Está registrado en Marcos. Los 12 apóstoles regresaron después de que fueron llamados a hacer una misión que les había enviado. Y regresaron y estaban cansados, y dice que ni siquiera tuvieron la oportunidad de comer. Y el Señor Jesús les dice, vayan y descansen un rato. Él sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestra vida. El Señor Jesús perdona nuestros pecados. Cada servicio divino, escuchamos esas palabras. En el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vuestros pecados os son perdonados. Él nos perdona nuestros pecados. Él nos alimenta. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y en los servicios divinos, escuchamos la palabra de Dios y escuchamos lo que necesitamos hacer los ajustes que necesitamos hacer, los cambios, la evolución que necesitamos hacer para ser más como el Señor Jesucristo. Él nos proporciona el pan de vida. El Señor Jesús está con nosotros, está presente en el sacramento de la Santa Cena. Está allí. Cuando la hostia es consagrada, el Señor Jesucristo está presente. Su sacrificio está presente, su amor está presente y hace más que estar presente. Él comparte su naturaleza con nosotros. Esas son solo algunas cosas que el Señor Jesús está haciendo ahora. No solo está sentado a la diestra de Dios, Él es nuestro abogado. Está trabajando en su lugar por nuestra salvación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hablamos sobre tener un día de ascensión venidero. ¿Cuál es el propósito de nuestro día de ascensión? Cuando vamos a nuestro catecismo y miramos la doctrina de las cosas futuras, vemos cómo se desarrolla de esta manera. El Señor Jesús desciende en una nube y esto comienza la primera resurrección y los muertos en Cristo y los que están en esta tierra listos para el Señor Jesucristo se encuentran y ascienden con Él al cielo. Y luego sucede algo, el Señor nos perdona y nos hace dignos de poder entrar en el reino de Dios y poder ver al Señor cara a cara y tener la fiesta de bodas en el cielo. La congregación nupcial que está allí con el Señor, que han ascendido al cielo y ahora tienen este cuerpo de resurrección. El apóstol Pablo vuelve a hablar de eso. Regreso a 1 Corintios, el capítulo 15, a partir del versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recibiremos este cuerpo de resurrección que es incorruptible, no es capaz de descomponerse, es perfecto. Y mientras continúa la fiesta de bodas, en la tierra hay tribulación, gran tribulación.
Satanás se desata en su ira nunca antes visto en la historia del mundo. Pero entonces, y durante esa tribulación, las almas que se niegan absolutamente a dejar de profesar el nombre del Señor Jesucristo serán asesinadas y se convertirán en mártires. Y cuando el Señor Jesús venga después del final de la tribulación, Él desciende con su gloria y desciende con la congregación nupcial, con los reyes y sacerdotes. Y los que son mártires resucitan de entre los muertos, y luego Satanás es atado, y llega el milenario reino de paz, y durante ese milenario reino de paz, aquellos que fueron con el Señor trabajarán a su lado. Eso es incluso una parte de cuando una alma es sellada. El apóstol debe decir, estás llamado a trabajar a la diestra de Dios en el reino de paz, a la vista del Señor Jesucristo durante el reino de paz. Eso es parte de nuestro llamado, como los que renacen del agua y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Se supone que debemos caminar en la novedad de la vida. ¿Y cuál es la novedad de la vida? Estar preparados para nuestro llamado y elección. Cuando el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a cambiar, de lo que está hablando es del cuerpo, que es un cuerpo incorruptible. Eso es lo que va a cambiar, pero nuestra naturaleza no se va a cambiar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a trabajar al lado del Señor Jesucristo en el reino de la paz, cuando Satanás esté atado y cada alma tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué seremos llamados a hacer? El domingo pasado lo escuchamos. Hemos tenido la enseñanza del Señor Jesucristo, hemos tenido la experiencia del Señor Jesucristo y tenemos el poder del Espíritu Santo. Y vamos a testificar del amor del Señor Jesucristo, este Dios del consuelo, este Dios de la paciencia, de la esperanza, este Dios de la paz, este Dios que es amor, este Dios que es compasivo y que perdona. Eso es lo que significa andar en la novedad de la vida, estar preparados para nuestro llamado, estar preparados para lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y hermanos y hermanas, si eso no nos emociona ahora, si eso no es algo en lo que estamos interesados, si no es algo que va a cambiar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando venga el Señor Jesús, ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Dijimos que el Señor Jesús está trabajando para nuestra salvación en el cielo. ¿Qué estamos haciendo con respecto a nuestra salvación en la tierra? Aquí tenemos una congregación muy pequeña, 6 personas además de mí. Y uno de ellos es uno de los hijos del obispo Klein. Pienso en el obispo Klein y en una de las expresiones que tenía. Por lo general las decía cuando estábamos involucrados en algún tipo de proyecto. Y decía, si yo estoy trabajando y tú no, algo está mal. Y hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo está trabajando en nuestra salvación y necesitamos trabajar en nuestra salvación también. ¿Y cómo lo hacemos? El apóstol Pablo habla acerca de morir diariamente. En el sacramento de la Santa Cena, parte de la liturgia dice, este es mi cuerpo del nuevo pacto, dado por muchos para la remisión de los pecados. Remisión es una palabra interesante en el contexto de esa frase, que significa el perdón de nuestros pecados. Pero también hay otro significado y otra definición de remisión, y significa reducir, contraer, disminuir, volverse menos. Hemos renacido del agua y el espíritu y como resultado de ese renacimiento del agua y el espíritu somos una nueva creación en Jesucristo. Somos una nueva creación, pero no somos una creación madura. No somos una creación desarrollada. Todavía está dentro de nosotros la batalla que continúa entre la naturaleza de Adán y la naturaleza en la que nacimos, nuestra primera naturaleza y la naturaleza del Señor Jesucristo, que es la naturaleza que se desarrollará a medida que la creación de la nueva criatura madure. Y es un proceso.
día a día. Es por eso que el apóstol Pablo dijo que muere a diario. Y más, día a día, tiene que haber más la naturaleza del Señor Jesucristo en nosotros y menos de la naturaleza de Adán en nosotros. O en mi caso, de Earl en mí. Y es un proceso. Y el Señor nos provee a través del pan de vida, a través de la Santa Cena, la fuerza, el aliento, la esperanza, la posibilidad, el poder de vencer. Comparte su naturaleza con nosotros, el poder del vencedor. No podemos decir que no podemos vencer. Cantamos en uno de nuestros himnos, conquistando ahora y aún por conquistar. Lo que significa es que sí, estamos progresando, estamos conquistando, pero aún nos damos cuenta de que aún queda mucho por hacer y es un proceso diario, algo que tenemos en lo que estar interesados, que debemos ser serios, algo en lo que debemos enfocarnos. Y eso es lo que el Señor está buscando que hagamos en este momento, andar en la novedad de la vida, andar como alguien que va a trabajar al lado del Señor Jesucristo. Ahora piensen en ello, solo por un momento. ¿Cómo será? Vamos a enseñar, vamos a compartir experiencias, vamos a testificar del Señor Jesucristo. ¿Cómo creen que vamos a tratar con esas almas en el milenario reino de paz? ¿Vamos a ser duros con ellos? ¿Vamos a juzgarlos? ¿Vamos a ser implacables con ellos? Creo que ya saben la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿por qué deberíamos ser así ahora? Nos estamos preparando para nuestro futuro. Nos estamos preparando para nuestra ascensión. Nos estamos preparando para compartir la gloria del Señor. Nos estamos preparando para servir a su lado, para que todas las almas tengan la oportunidad de escuchar y creer en el Evangelio de Jesucristo y andar en la novedad de la vida. Es andar en el camino que nos permita cumplir esa comisión. Y practicamos, conquistamos, pero aún hay por conquistar. Y ese canto termina con una estrofa maravillosa, con un coro maravilloso. No para los fuertes es la batalla, no a los veloces es la carrera, pero a los verdaderos y a los fieles la victoria se promete por gracia. Y es por eso que el Señor mira el esfuerzo. ¿Qué significa ser verdaderos? Significa conformarse, ser constante a un estándar. El estándar, el Señor Jesucristo. El estándar es su enseñanza. El estándar es su evangelio. Ese es nuestro estándar. Y eso es con lo que trabajamos para cumplirlo. Día tras día, conquistando, pero aún por conquistar. ¿Qué significa ser verdadero? ¿Qué significa ser fiel? Significa ser fiel a nuestros votos, a nuestras promesas, nuestras palabras. Yo renuncio al diablo y a todo su obrar y ser, y me entrego a ti, Dios Trino, en la fe, obediencia y con el serio propósito de serte fiel hasta mi fin. Eso es andar en la novedad de la vida. Hoy es un día de celebración. Celebramos al Señor Jesucristo, el primer hombre verdadero en entrar en la gloria de Dios con el cuerpo de resurrección. Reconocemos el hecho de que el Señor Jesucristo, a la diestra de Dios, está trabajando por nuestra salvación y queremos trabajar para que nuestro día de ascensión pueda venir, para que podamos ir con el Señor
para que podamos trabajar a su lado en el reino de paz y que algún día podamos ocupar el cielo nuevo y la tierra nueva en comunión imperturbable con Él. Esa es una batalla que vale la pena luchar. Amén. En unos momentos vamos a celebrar, vamos a orar la oración del Señor y escuchar las palabras de absolución. A principios de mes, nuestro apóstol de distrito comenzó un tema para prepararse para la Santa Cena, al referirse a una frase particular del Padre Nuestro. Y todos los apóstoles que han realizado servicios posteriormente han hecho lo mismo. Y yo haré lo mismo hoy. Esta vez la frase es, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. ¿Qué decimos cuando decimos esas palabras? ¿Cuál es el significado detrás de ellas? Lo primero es que cuando oramos el Padre Nuestro, asumimos, creemos que Dios es omnipotente y que puede hacer cada una de las 7 cosas que le hemos pedido que haga. Que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo, que nos perdona nuestras deudas, que nos dé nuestro pan de cada día, que no nos mete en tentación y que nos libre del maligno. Y cuando oramos porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, decimos, tú puedes hacer todo eso y lo creemos desde el fondo de nuestro corazón. Cuando decimos esas palabras, estamos seguros de que el Señor nos va a escuchar, porque es una oración en el nombre de Jesús. Después de todo, Él nos enseñó esa oración. Podemos tener la confianza de que podemos creer que el Señor Jesús regresará tal como lo dijo. Él regresará y que Él fue a preparar un lugar para nosotros, que donde Él esté también nosotros podamos estar y podemos creer en eso porque Él es el reino y podemos creer que el reino de la vida eterna, de la comunión eterna e imperturbable con Dios, es un reino que un día se establecerá. Eso es lo que decimos. Y eso solo toca la superficie, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, la esencia de Dios, lo que Dios es, lo que fue, lo que es, lo que fue, lo que será. Él no cambia. Eso es lo que decimos, eso es lo que queremos decir cuando decimos esas palabras. Si se ponen de pie, por favor, podemos orar juntos la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Dios Todopoderoso y Padre amoroso, te agradecemos
que podemos celebrar el día de ascensión, que podemos celebrar el capítulo final del Señor Jesucristo en esta tierra, al menos el capítulo del que somos testigos. Anhelamos el día en que regrese y queremos ir con Él cuando venga. Y queremos hacer los ajustes y sacrificios y cambios y evoluciones y desarrollos y crecimiento que sean necesarios para que podamos llegar a ser como Él y verlo como Él es. Padre Celestial, acepta la ofrenda de tus hijos y da tu bendición sobre ellos, ya sea por ofrenda electrónica o por correo, porque no tenemos la oportunidad de entrar a tu casa y traer nuestras ofrendas. Por favor, bendice los sacrificios de tus hijos, de los trabajos de amor que se hacen. Recuerda a aquellos que se ponen en riesgo para servir a sus semejantes, ya sea que estén en la primera línea de atención médica o que estén brindando elementos esenciales de la vida. Padre Celestial, está con ellos y sus familias. Permíteles estar sanos y seguros. Oramos, Padre, nuevamente que si es tu voluntad puedas aliviarnos de esta pandemia, por cualquier medio que elijas. Y oramos por aquellos que nos guían en nuestros gobiernos para que tomen las decisiones correctas y sabias para nuestro bienestar en los días por delante. Anhelamos el momento en que podamos reunirnos de nuevo. Anhelamos el momento en que podamos tener comunión. Anhelamos el momento en que podamos celebrar la Santa Cena en tu casa. Padre Celestial, haz lo posible, de acuerdo a tu voluntad, pero permite que confiemos en que siempre haces lo correcto y que tu ayuda nunca es demasiado pequeña y nunca es demasiado tarde. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a tomar lo que hemos recibido y ponerlo en uso en nuestra vida, para que seamos quienes somos, que seamos cambiados, que nos desarrollemos, que crezcamos, que maduremos, que evolucionemos hacia la mente y naturaleza del Señor Jesucristo, que no tengamos miedo de la batalla y que no nos cansemos de luchar. Consuela, Padre Celestial, a los que sufren, a los que están solos, a los que están enfermos, los que lloran, a los que necesitan trabajo, quienes están preocupados por el futuro. Brinda consuelo y seguridad de que tienes el control, y nada ni nadie interferirá o interrumpirá tu plan. Este se cumplirá. Por favor, Padre Celestial, envía al Señor Jesús, que seamos capaces de experimentar nuestro propio día de ascensión. Por favor, acéptanos por gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. I wish you all a very blessed Ascension Day. God bless.